al primer gobierno civil. Ya recordemos en este caso de que el Perú, de su independencia, ¿no? De su declaración de independencia por Don José de San Martín hasta más o menos 1872 aproximadamente, siempre estuvo gobernado por militares. Algunos historiadores o en todo caso conocedores de la historia no mencionan de que efectivamente, o sea, probablemente era un paso considerado ilógico, más no de repente el mejor, pero sí era considerado lógico de acuerdo a lo que se vivía en ese tiempo, ¿no? Una república naciente que tenía que cimentar sus bases institucionales, pero en este caso, además, y sobre todo, era lo más urgente tal vez en ese tiempo, era establecer sus límites, sus áreas limítrofes. ¿Okay? Recordemos que pasada la colonia a la república, en este caso el Perú, pues si bien heredaba los territorios de lo que fue el Virreinato del Perú, pues esos territorios no eran del todo establecidos, ¿correcto? No eran del todo establecidos. ¿Correcto, por favor? Ok, entonces, como no era del todo establecido, entonces habían pugnas, ¿no? Se vio una serie de pugnas, no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno. ¿Ok? A ver, un momentito, por favor. Me dan 2 minutos para colocar las tardanzas. Ahora sí. Ahora sí comenzamos. O mejor dicho, continuamos. Entonces les decía que había pugnas no solamente externas, sino también internas, ¿ok? Entonces, el paso de que los militares puedan dirigir los destinos de la nueva república era de una manera lógica. ¿Por qué? Porque se necesitaba defender esos límites heredados de la colonia, ¿ok? Habían amenazas externas, ¿no? Y era realmente comprensible porque también las otras repúblicas nacientes de ese periodo, pues tenían que definir, ¿no? Cuáles eran sus territorios. Entonces, era un paso, como digo, lógico, mas no fue el mejor, ¿no? Como hemos visto, al menos una parte al menos desde que hemos comenzado la línea escolar, hemos visto, ¿no? El paso del segundo gobierno de Castilla, que fue de alguna manera estable, pero lo que vinieron luego, ¿no? Los gobiernos posteriores, y sumado en este caso a los gastos que generó el conflicto o la guerra contra España, hicieron, ya, además de las malversaciones que se dieron en los últimos gobiernos del primer militarismo, hizo en todo caso de que ya los ciudadanos de esta república naciente ¿no? Decidan cambiar el foco. Cuando algo está constantemente mal, cuando en todo caso, cuando se gobierna bajo un sistema, cuando un estilo que ya no rinde los beneficios que se esperaba, entonces siempre ¿no? Se piensa en cambios, eso es normal. Estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? Un sistema neoliberal de 30 años, entonces se pensó en cambios, ¿correcto? Se pensó en cambios. ¿Ok? Entonces, es por eso en ese caso que se establece, ¿ok? Que se establece en este caso, en las elecciones de este año, entonces se mira un cambio. Entonces, bueno, hemos estado gobernados por militares y la farra que se ha visto en estos periodos, pues, ¿no?
la malversación de fondos, ¿no? La corrupción. Entonces hizo que de repente se cambiara de idea, ¿no? Y se apostara por un cambio. Es por eso que en este caso, en esas elecciones de 1872, por primera vez en la historia, ¿no? Primera vez en la historia, en este caso, asumen el poder los civilistas. Me dan por favor un minuto nada más para poder atender una llamada que eso. Ya, disculpe, fue la llamada de una mamá. Ya, así que igual, en caso de que de repente alguno tenga algún problema con el internet, ok, no se preocupe, ya, y vaya intentando en el transcurso de la mañana y si no se da, no, recuerden que las clases, todas las clases de Historia del Perú e Historia Universal son grabadas y posteriormente van a ser subidas a la plataforma virtual. Así que, ya, siempre por lo menos en mi curso no tengan ese problema, ¿ok? Pero igual, si se les va, traten de intentar en lo posible hasta poder ingresar a clase. Ya, entonces les comentaba, ¿no? Que en este año se dio, en ese caso, el ingreso de los civiles, ¿ok? Al poder, que fue en 1872. Los civilistas participaron de la política difundiendo sus ideas a través de la revista de Lima. De aquella burguesía, ¿no? El sector más importante era dirigido por Manuel Pardo, negociante de guano, quien proyectó un programa económico a partir de sus experiencias en administraciones públicas y privadas. No sé si esto les suena familiar, ¿no? Los que son, a ver, los que son dueños de empresas y son vistas como las mejores o las mejor administradas, pues intentan entrar o llegar al poder, ¿correcto? Eso no es nada, esto de alguna manera se ha ido dando en el transcurso de los años en la historia republicana, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, los negociantes de guano en ese tiempo tenían poder. Entonces, al tener el poder económico, ¿ok? Entonces, vieron la posibilidad de que efectivamente, si ingresaban al poder, tal vez podían mejorar sus ingresos. Bueno, no nos hagamos tampoco, no esquivemos la mirada de la historia, ¿no? En ese caso, el que tiene esa posibilidad económica intenta de alguna manera a través del Estado, pues, mejorar en ese caso sus negocios. Entonces, de alguna manera, la pugna, ¿no? de los civilistas al poder es más que todo por un sentido económico. Pero en este caso, los ciudadanos del Perú ven, en este caso, en el ingreso de los civilistas una posibilidad de un manejo del Estado distinto al que ofrecían los militares. Entonces, pongamos en el lugar de un ciudadano de esa época, ¿ok? Entonces, si te enteras del despilfarro militar y hay otro movimiento con ideas, ¿no? De alguna manera adelantadas y que te ofrece en todo caso, ¿no? La posibilidad de un manejo distinto, ¿no? Porque siempre el empresario te va a decir, no, mira, voy a bajar el país como manejo mis empresas. Entonces, si tú ves que las empresas de él, o en todo caso, ¿no? La difusión de esa imagen, es algo estable, pues tú dices, bueno, ya dejémonos de militares que no saben administrar un Estado para que entre un civil que pueda administrar el Estado. Entonces, o sea, o sea, si nos ponemos en los zapatos de un ciudadano de ese tiempo, pues el razonamiento pues, no está del todo descabellado. ¿Correcto? A pesar de que en este caso los civilistas pues tenían también, ¿no?, sus propios intereses.
El primer partido político de la historia peruana se llamó el Partido Civil, que se formó como una alternativa política en un contexto de gobiernos militares, ¿no? El sector social que lo integraba fue una burguesía incipiente, o sea, naciente, eran negociantes, eran empresarios que recién, o sea, tenían éxito en sus mercados, ¿no? Y también en este caso, más que todo eran excocinatarios, o sea, eran los que fueron despojados luego del famoso contrato con la Casa Dreyfus, ¿correcto? Y ellos pretendían llegar al poder político para defender o ampliar sus intereses económicos, ¿no? O sea, nos sorprende, ¿no es cierto? Entonces, pero entendamos qué cosa es un partido político, ¿ok? ¿Cómo lo podemos definir? Es toda asociación voluntaria que perdura en el tiempo, dotado de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, ¿no? Canaliza determinados intereses, ¿no? Y que aspira a ejercer el poder político o participar en él mediante su presentación constante y reiterada en elecciones electorales. Los individuos que lo conforman comparten intereses, visiones en la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, en teoría, ¿no? Se supone, pero si uno entra en las entrañas de un partido político, vas a ver que dentro de una visión general hay distintas corrientes, ¿no? Lo que puede suceder de repente en partidos como Partido Morado o el Movimiento Nuevo Perú, ¿no? Entonces, o sea, orgánicamente pueden tener una visión macro, pero dentro hay distintas corrientes también. El partido también interpreta o defiende las preferencias de los ciudadanos, ¿no? Forma gobiernos, establece acuerdos políticos en el ámbito legislativo también, ¿no? Las famosas alianzas que hemos tenido varias en el transcurso de esta historia republicana. Bueno, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, o sea, el primer gobierno civil de los años 1872 al 76. Para esto, Pardo ya había sido alcalde de Lima en 1869, entonces era como que la plataforma, ¿no? Me voy a ver como alcalde y luego voy a ser presidente. Y ministro de Hacienda de Mariano Ignacio Prado, ¿no? De los años de 1865 a 1867. Y fundador del Partido Civil. La llamada República Práctica, ¿qué fue? ¿No? Como representante de la élite modernizadora, ¿no? De ese tiempo, quiso conciliar en política la doctrina con la realidad y buscó fundar él mismo lo que llamó la República Práctica, y es decir, el orden institucional para alcanzar el progreso material y la verdadera libertad de los individuos, cosa que en el papel se ve interesante, ¿no? O sea, la idea es que no nos pongamos a los lentes del 2022, pongámonos los lentes de 1872. Lo que se vivía, lo que hemos visto anteriormente y el por qué el ciudadano de ese tiempo optó por una corriente distinta. Tal vez no del todo, no podemos decir, no del todo santa, ¿no? Por una palabra, pero pues bueno, era una corriente distinta y te ofrecía otro margen que los gobiernos caóticos militares, ¿no? Salvo en el Castillo. Uno de sus más notables estudios fue el que publicó sobre Jauja en 1863, ¿no? En el que abogó por la construcción de ferrocarriles que permitiera integrar y articular el país, condición indispensable para alcanzar el desarrollo. Sin ferrocarriles no puede haber progreso material y sin progreso material no puede haber en las masas progreso moral. Porque el progreso material proporciona a los pueblos bienestar y el bienestar los saca del embrutecimiento y la miseria. Tanto vale decir que sin ferrocarriles tiene que marchar a pasos muy lentos la civilización. O sea, abogaba en este caso por mejorar las vías de comunicación entre las ciudades, ¿no? Que permitiría de alguna manera el progreso de esos pueblos para que no estén aislados, ¿no? Pero para este caso se tuvo que enfrentar en su periodo ante una crisis económica, ¿no? Que atravesaba el país. Recordemos que estábamos saliendo de la guerra contra España, ¿no? Aparte también, de alguna manera se resentía
los, o sea, los gastos, ¿no? La farra fiscal que sufrió el país de los gobiernos militares anteriores. Entonces, Pardo diseñó todo un plan político y económico con los siguientes objetivos: reforma tributaria, descentralización administrativa, modernización de colegios y universidades, inmigración y colonización europea, conclusión, o sea, que se termine de construir los ferrocarriles, atracción de capitales extranjeros y mejorar la administración de los recursos guaneros y salideros, ¿no? En este tiempo recuerdan que ya una vez que terminó el boom del guano, empezó el boom del salitre, otro recurso natural que exportaban en este caso los peruanos de ese tiempo, ¿no? Para solucionar esta crisis, llevó a cabo Parro las siguientes medidas. Primero, una descentralización fiscal administrativa. En 1873 se crearon los estancos del salitre de Tarapacá, fijando un precio de compra para controlar dicho mercado. Pero ante la competencia con las empresas salitreras, decidió decretar la expropiación del salitre. O sea, el Estado también empezó a exportar salitre. Pero ¿qué pasaba? Que en este caso tenía competencia privada. O sea, los privados también exportaban salitre. Entonces, pero como vio de que no podía competir con ellos en precios, lo que fue, me llevó todo, expropiación, ¿no? O sea, es curioso que una visión modernizadora pues aplique una política que no necesariamente es la que preona, ¿no? Pero bueno, en 1875, concluido el contrato Dreyfus, se buscó nuevas casas comerciales, creándose la Peruvian One. Debido a la crisis de la moneda metálica, o sea, el oro y la plata, se reemplaza por billetes, que lo emitían los mismos bancos del tiempo, ¿no? Una de las medidas más importantes fue la organización del cuarto censo de la República en 1876, que señaló que en el Perú habitaban solamente 2.700.000 habitantes. Para que ustedes se den una idea, Lima actualmente, en Lima hay aproximadamente 10 millones. Solo en Lima. Imagínense que era poco poblado el Perú. Pardo y la educación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pardo con la educación? A pesar de enfrentar un periodo de crisis económica, afrontó el reto de promover la educación, para lo cual decretó decreto contra la ociosidad y la vagancia, que obligaba a los niños y jóvenes a seguir estudios en las escuelas de grumetes, cabos o de agricultura. Reglamento de Instrucción Primaria en 1874, estableciendo el Consejo Superior de Instrucción que facultó otorgar la administración de las escuelas primarias a las municipalidades. Establece que del primer al tercer grado de primaria sea obligatorio y gratuito. Reglamento General de Instrucción Pública. Concede la autonomía de las universidades, ya se gobernaban por sí solas. Crea la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, hoy llamada la UNI. La Escuela Superior de Agricultura y la Sociedad de Bellas Artes. Publica o favorece la publicación de Tradiciones Peruanas de don Ricardo Palma, El Perú de Antonio Raimondi, documentos históricos y literarios de Manuel Odriozola, y el Diccionario de Legislación Peruana de Manuel Atanasio Fuentes. En cuanto a la situación externa, a partir de 1870 en Bolivia y en Perú hubo una explicable alarma ante el expansionismo chileno hacia el norte, principalmente por las zonas salitreras y guaneras del desierto de Atacama. Entonces empiezan conversaciones entre la diplomacia boliviana y peruana, por iniciativa del presidente de Bolivia de ese entonces, Agustín Morales, que conseguirá la firma del Tratado de Alianza Defensiva, que al final nos fue, como vamos a ver cuando estudiemos la guerra en el Pacífico, nos fue muy en contra en realidad. Este tratado fue firmado por el representante peruano José de la Ribagüero y por los Coswarren, que fue el representante boliviano, José de la Ribagüero y los Coswarren, y por el representante boliviano Juan de la Cruz de Naveda. El objetivo de este era proteger las salitreras del sur de la ambición chilena. ¿Okay? ¿Cómo terminó su gobierno, no? Para permitir el continuismo de los planteamientos civilistas en el gobierno,
se proclamó como candidato oficialista al general Manuel Ignacio Prado en junio de 1826, quien en elecciones venció al candidato Lizardo Montero. De esa manera asume el próximo gobernante. El próximo gobernante fue Mariano Ignacio Prado, ¿ok? Curioso, ¿no? Que en este caso el primer civilismo de alguna manera, ¿no? El primer civilismo, luego de un primer periodo como que, claro, en 4 años no vas a poder definitivamente refundar el país. Dio los cimientos, no vamos a decir, bueno, dentro de todo dio los cimientos, ¿no? Pero en este caso es curioso que termine que el segundo periodo civilista termine en manos de un militar, cuando se supone que eran las alternativas. Entonces, al final vemos la contradicción, ¿no? En cuanto a la línea del partido civil, ¿ok? Entonces, podemos decir que, bueno, o sea, fue un periodo, igual, la crisis económica continuó. La crisis económica continuó y golpeó duro al país, pero dentro de todo ello Manuel Prado y Lavalle fue un gobernante que empezó a dar cimientos, ¿no? Entonces, empezó de alguna manera a construir lo que tenía que construir al Perú de manera institucional, cosa que no se veía en este caso, no se vio con, con los militares, ¿ok? Salvo, como le digo, salvo Castilla, que aprovechó los recursos guaneros, ¿no? Pero vemos también cómo se gastaban los recursos guaneros. Prácticamente la gran parte de los recursos era para pagar planilla, emolumentos, ¿no? Aguinaldos. Y otra gran parte también era era para construir los cimientos institucionales. Pero de alguna manera, o sea, el problema en este caso del Estado peruano es la nula construcción, sobre todo la nula visión. Y eso después se refleja en la guerra contra Chile. O sea, digamos, tan divididos, ¿no? Que cada uno peleaba por su caudillo. Hay una escena, yo vi en TikTok vi una escena de una serie que hablaba de la guerra del Pacífico. Estaban dos bandos peruanos, ¿no? Eran criollos, otro eran indios. Y uno de los indios no quería pelear, creo que no quería pelear. Y el otro grupo decía, pero ¿por qué no peleas? ¿No? Y se un tumulto. Los indios apuntaban a los criollos, o sea, el nuevo bando. Viene el jefe del batallón y dice, ¿por qué están peleando? No, que no quiere pelear. Y cada uno, ya, ¿y ustedes a quiénes representan? Entonces, no, no, Iglesias, Montero, Cáceres. Entonces, el jefe ustedes no están peleando por su caudillo, están peleando por un país. Entonces, esa escena, como te la vi así de manera somera, te hace entender cómo llega el Perú a la guerra del Pacífico. Llega desunido, porque no hay una visión de país, ¿no? Entonces, hay esfuerzos dentro de ese, o sea, si vamos analizando los periodos desde que nació la República hasta antes de la Guerra del Pacífico, había intentos, pero eran endebles, ¿no? Castilla, un gobierno estable dentro de lo que pudo. Manuel Pardo, de repente no podemos coincidir con sus objetivos finales, pero de alguna manera puso los estamentos, ¿no? El problema está en este caso de que no había una visión a largo plazo. Entonces, se terminan contradiciendo cuando, en ese caso, ensalzan a un militar para que continúe, en ese caso, un segundo periodo civilista, ¿no? Entonces, entonces ahí es donde viene la contradicción, ¿no? Y ustedes saben también que en ese caso, cuando se hablan de obras, ¿no? Porque hay que analizar también lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿no? En este caso se intentó
¿no? Crea una política de ferrocarriles que termina, ¿no? Termina simplemente con un despilfarro de ingresos y al final simplemente no se tiene, o sea, apenas creo que un ferrocarril termina funcionando y el resto simplemente se quedó en proyecto. Entonces, vamos a entender entender al ciudadano de 1872. ¿Qué opciones tiene, no? Ante las pocas o nulas opciones que tiene un ciudadano de 1872, se decidió por una alternativa que le ofrecía algo más que lo que ya había visto. Y de alguna manera Sparrow le dio esa opción. Dentro de, ¿no? Dentro de su punto de vista, ¿no? La república práctica. Empecemos a construir lo que hay. En 4 años no vas a hacer algo, pero por lo menos empiezas a cimentar. En este caso empiezas a cimentar lo que corresponde al Estado civil. ¿Correcto? Ahora, podemos de alguna manera intentar entender, o en todo caso, extrañarnos por qué se tiene que firmar un pacto con Bolivia, aunque un pacto no. De alguna manera se entendía en ese tiempo. ¿No? Una vez que termina, en ese caso, la explotación del guano, se pone popular la explotación del salitre. Y en ese caso, si vemos en el caso de Chile, Chile empieza a armarse como repúblicas. Y obviamente, aparte de tener otro, Chile trabajó dos frentes. Uno, en ese caso, con Argentina, y otro era la expansión hacia el norte, ¿no? En donde obtuvo obviamente el mayor éxito fue en ese caso en la expansión hacia el norte. Porque al final, cuando se llega al momento del enfrentamiento, ve entonces un Estado dividido, débil, pegado con cinta scotch, se puede decir, y al final ese Estado se termina por desdibujar y fácilmente atacado. Entonces, podemos, como digo, en este periodo, sí, en este periodo se pueden tener esos vaivenes, ¿no? Entonces, una receta república que tenía que definir sus límites territoriales, ambiguos, que necesitó de alguna manera un primer periodo militar para que estableciera ese orden principal y posteriormente podemos de repente debatimos si el civismo debe vender antes. Sí, posiblemente. Pero tal como se llevan las cosas, y aparte tener un país donde es difícil los cambios no llegan. Si no, miremos en ese caso la programación de las repúblicas y vemos que el Perú es de los últimos en proclamar su independencia. No es casualidad que sea uno de los últimos. Aparte de haber sido el centro del poder colonial, también no es que los peruanos de tiempo quisieran en su mayoría una república. Lo tuvieron que aceptar porque ya era el devenir de la historia. Entonces, la llegada del primer civilismo, pues, tardó, pero se dio un momento que ya simplemente se vio que no había otras mejores opciones. En todo caso, ya había un desencanto con los gobiernos militares. Y de alguna manera el siglo empezó a poner esas piedras dentro de lo que pudo. Y dentro también de los objetivos que perseguía. Obviamente entendamos de que nada sea por altruismo. Pardo era un exconsignatario. Y le habían quitado el poder económico para hacerlo a la casa Dreyfus, a través de los contratos con las casas comerciales. Entonces, quería recuperar ese poder también. Pero lo hizo a través, o sea, ingresó, pero dando también una visión, ofreciendo una visión distinta al electorado. Entonces, muchas veces, y eso creo que también es como un aprendizaje de este periodo, muchas veces no es que el electorado no sepa votar, sino es que elige las opciones que tiene a la
que se le presenta o que el país le puede presentar. Es así. Por eso se entendería a lo largo de la historia las decisiones de la gente. No es porque no tenga algo. Incluso hasta en los peores, en los tiempos más oscuros. Sí, pero ¿por qué, pero ¿por qué la gente eligió a Alan 2? ¿Por qué la gente eligió a Fujimori en su momento? ¿Por qué la gente eligió a Alan 1? Porque hay que entender qué es lo que, de dónde venía. Igual, ¿por qué la gente eligió a un ex consignatario? Se supone que viene, que lo que quiere es recuperar su poder económico. Es por los desencantos que ya venía. Un militarismo ya en decadencia. Entonces, elegimos una opción distinta. Entonces, hay que entender a la gente con los ojos de esa era. Pues, si entendemos cómo terminó el primer militarismo, podemos entender por qué la gente eligió al civilismo. Y a la medida que vamos teniendo otros gobiernos, vamos a ver por qué en ese caso la gente eligió opciones que a posteriori después vemos que no fueron las mejores, pero en su momento eran lo que había. Era lo que había. Entonces, eso es muy importante entender también, o sea, y no llevarse muchas veces por las pasiones, ¿no? Sino también en poder entender al electorado de ese tema. Bien, chicos, entonces así terminamos la primera clase de Historia del Perú. 10:30, volvemos para la clase de Historia Universal.